historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, las batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre. Pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o desaparecidos, y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia. Pero el día de hoy les revelaremos un poco de estos archivos que se han mantenido en secreto, ocultos del conocimiento general. Bienvenidos a esta nueva serie del podcast Crónicas de Guerra, Archivos de la Historia Secreta. ¿Alguna vez te cuestionaste por qué los alemanes lucharon hasta el final en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué los soldados alemanes evitaron a toda costa rendirse? ¿O por qué el alto mando alemán, incluido Hitler, decidieron morir antes que rendirse o capitular en el año de 1944, cuando ya todo parecía perdido para la causa nazi? ¿Por qué Hitler decidió no capitular como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, con los alemanes firmando la paz antes de que su patria fuera destrozada por la guerra? Si conoces algo de historia, sabrás lo que le sucedió a Alemania al rendirse en la Gran Guerra, sabedores de que no podrían lograr victoria alguna. Se afirma que cuando el mariscal Ferdinand Foch, que había visto la guerra y llegó a conocer y respetar a su enemigo en la Primera Guerra Mundial, vio las condiciones draconianas y crueles de la Paz de Versalles en 1919 y dijo: "Esto no es una paz, este es un armisticio por 20 años". Porque Foch tal vez sabía bien lo que ocurriría en su nación al firmar la Paz de Versalles. El nazismo surgió exactamente de ese rencor, venganza, miseria, pobreza e injurias que los países aliados de Francia e Inglaterra habían impuesto a Alemania sin posibilidad de negociación alguna. Pero lo que hubiera podido suceder en 1944 con las intenciones estadounidenses para el destino alemán podría haber sido algo mucho peor. Es verdad que Hitler y sus esbirros eran seres viles, crueles, despreciables y monstruosos, y aquí no excusamos el comportamiento del Partido Nacional Socialista o los nazis, y de hecho lo condenamos con vehemencia. Pero también sabemos que no todos los alemanes eran nazis, y la gran mayoría de ellos solo fueron víctimas de las circunstancias, obligados a luchar en una guerra que ellos jamás escogieron. No se le puede condenar a un pueblo por las acciones de su gobierno. Así que en el episodio de hoy, en Archivos de la Historia Secreta, hablaremos del Plan Morgenthau. Pero primero viajemos al año de 1944, en las fases finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando Alemania iba perdiendo terreno ante el avance aliado tanto en Europa Occidental después del día D, el desembarco de Normandía y la Operación Overlord, como en el frente oriental, con el Gran Ejército Rojo empujando después de vencer en la sangrienta batalla de Stalingrado, y venciendo de nuevo en un contraataque alemán en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. El Plan Morgenthau, o más exactamente Treasury Plan for the Treatment of Germany, Plan del Tesoro para el Tratamiento de Alemania, como oficialmente se llamó, fue redactado por Harry Dexter White, asistente del secretario del Tesoro estadounidense Henry Morgenthau Jr. Este último había viajado a Europa para observar la situación de la guerra después del día D y evaluar el problema económico en Francia, uno de sus aliados. El presidente estadounidense de aquel entonces, Franklin Delano Roosevelt, le había dicho que su presencia en medio de la guerra causaría una distracción de sus tropas, pues tendrían que estarlo protegiendo en medio de las balas. Pero Morgenthau se hizo de oídos sordos e, ignorando los consejos del presidente, voló a Europa. Allí visitó al comandante supremo de las fuerzas aliadas en Normandía, Dwight Eisenhower, y después voló a Londres para entrevistarse con el primer ministro británico Winston Churchill. Cuando regresó a los Estados Unidos, Henry Morgenthau, apoyado abiertamente en aquel momento por el presidente Franklin Delano Roosevelt, redactó el Plan Morgenthau, pensando en lo que había visto en Europa y en cómo evitar que los alemanes volviesen a convertirse en un enemigo. Se decía que aquel plan era un plan para evitar una tercera guerra mundial causada por los alemanes. Podemos resumir su plan en los siguientes puntos: el desarme inmediato y completo de Alemania, la eliminación de la educación alemana hasta que se diseñara un nuevo modelo, el control internacional de la economía alemana por 20 años,
el desmantelamiento o destrucción de toda la industria alemana en el Ruhr, incluyendo las plantas de energía, la descentralización política con la creación de un sistema federal, la partición de Alemania en 2 estados al norte y al sur, más una zona internacional en el Saar y la cuenca del Ruhr, la costa norte y el canal de Kiel, la escisión de los territorios de Prusia Oriental y la Alta Silesia a Polonia, la transferencia del Saar y el borde de la región del Rin y el Mosa a Francia. No habría ninguna reparación para los aliados proveniente de la producción, sino del desmantelamiento y enajenación de los bienes alemanes en todo el mundo, la transferencia de territorios y de mano de obra esclava alemana obligatoria en los países vencedores, el castigo a los acusados por crímenes de guerra sin mediar investigación. Tal vez puedas pensar que al escuchar estos puntos no parezca tan terrible, pero estudiándolo a fondo y por completo, el plan Morgenthau era de una naturaleza terrible, genocida podríamos decir. Si piensas que es necesario para destruir a un monstruo que te tengas que convertir en otro monstruo, eres simplemente un hipócrita. Henry Morgenthau, de origen judío, estaba terriblemente enfadado por el holocausto de los judíos a manos de los nazis, y con justa razón, pero él se hubiera convertido en un monstruo igual que los nazis, provocando un genocidio del pueblo alemán. Y seguramente estás pensando, ¿por qué genocidio? En ninguno de los puntos que mencionaste dice genocidio, o asesinato, o erradicación, así que podemos ir explicando los puntos y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Según el plan Morgenthau, Alemania no solo debía ser desarmada totalmente, sino que su base industrial debía ser desmantelada o destruida. Las minas y fábricas de carbón serían sepultadas bajo las aguas. Con esto, Alemania no solo dejaría de fabricar armas, sino básicamente cualquier cosa moderna: sartenes, focos, autos, cacerolas, sillas, mesas, medicinas, ropa. Con referencia a las reparaciones para los aliados, Morgenthau tenía planes muy detallados. Alemania debería hacer menos pagos en bonos y dinero para resarcir los daños causados durante la guerra, pero a su vez pagaría casi todo a través de materias primas, minerales, la devolución de las propiedades de los territorios ocupados, la cesión del territorio alemán y los derechos de propiedades privadas de la industria a los países que habían invadido, transfiriendo instalaciones industriales y equipo. Esto es básicamente una expropiación de propiedades privadas de ciudadanos alemanes que viviesen en cualquier otro país, tuviesen o no relación alguna con el gobierno alemán. Y lo peor de todo, una parte de las reparaciones se pagaría por medio de una fuerza laboral esclava de trabajadores alemanes en esos países. O sea, que si un ciudadano alemán vivía en Inglaterra, sus bienes serían confiscados y él sería obligado a ser un esclavo, trabajando en una industria sin siquiera recibir un sueldo para toda su vida. Y esto es, por supuesto, incluyendo a toda su familia. Básicamente, este plan convertiría a los alemanes en esclavos, obligados a trabajar en fábricas de toda Europa sin paga, para resarcir los daños materiales que los nazis habían causado en muchas naciones durante la guerra. Además, todos los especialistas, científicos e intelectuales serían deportados por la fuerza a los países aliados para trabajar en ellos, y Alemania se convertiría en un estado siervo de los países aliados. Adicionalmente, se incluían órdenes para eliminar a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra después de una simple identificación. El presidente estadounidense Eisenhower, que calificaba a la población alemana de paranoica, decía que la mejor cura es dejar que los alemanes se cocinen en su propia salsa. En lo referente a la educación, el plan Morgenthau en esencia promovía podemos decir, lavado de cerebro de las generaciones más jóvenes de los alemanes, haciéndolos sentir culpables por las atrocidades cometidas por el régimen nazi, como si ellos mismos las hubieran cometido. La educación de los niños alemanes sería puesta bajo el control de las Naciones Unidas y las escuelas permanecerían cerradas hasta que se encontraran suficientes profesores para implementar este plan. También los nuevos libros de escuela deberían de ser aprobados por Washington, Londres y Moscú. Según el plan Morgenthau, los estudios universitarios serían prohibidos para la juventud alemana y los edificios de las escuelas técnicas alemanas serían cerrados y sus bibliotecas y centros de investigación serían divididos entre los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética.
De haberse aplicado este plan, sus consecuencias hubiesen sido terribles y monstruosas. Por ejemplo, considerando la capacidad agrícola del país en ese momento, el plan Morgenthau suponía una hambruna general que podía costar decenas de millones de vidas, ya que solo podrían vivir de la tierra aproximadamente el 60% de la población. El propio Morgenthau estimó que unos 10 millones de alemanes morirían de hambre como resultado, y los aceptó como daño colateral. Y ustedes díganme, si esto no es una atrocidad al nivel del Holocausto judío, entonces no sé qué es. Entre junio y julio de 1944, el presidente Roosevelt, en compañía de otros políticos, comenzaron a elaborar los lineamientos que serían aplicados a Alemania y a los alemanes después de la guerra. El 7 de junio de 1944, mientras Roosevelt atendía la visita del primer ministro polaco en el exilio, Stanisław Mikołajczyk, en la Casa Blanca, Roosevelt le comunicó los planes de Stalin para asesinar a 50.000 oficiales alemanes. Con los ojos desorbitados, Mikołajczyk no pudo evitar recordar el asesinato de miles de oficiales polacos en Katyn, ordenados por Stalin en 1940. Este le dijo al presidente estadounidense que no debía ocurrir aquella masacre y que debía hacer algo al respecto. Pero antes, Churchill había tratado de persuadir a Stalin de llevar a cabo la eliminación de los oficiales alemanes, pero ante su consternación, Stalin insistió que lo haría mediante juicios, entre comillas, justos. Y aquí todos ya sabemos cómo es la justicia de Stalin. Pero para sorpresa del primer ministro polaco en exilio, las intenciones de Eisenhower eran similares, pues él había conversado con Lord Halifax el 10 de julio de 1944, y juntos pensaban que los líderes enemigos debían de ser eliminados mientras trataban de escapar, porque la prisión no es suficiente para los 3.500 oficiales alemanes del Estado Mayor. Henry Stimson, secretario de guerra estadounidense, pensaba que sería mejor dejar que los británicos ocuparan el norte de Alemania, porque era allá donde se harían las mayores liquidaciones. Y dijo también en su diario, levantaría repercusiones que mancharían nuestras páginas en la historia si nosotros, correcta o incorrectamente, aparecemos como responsables de aquellas liquidaciones. Básicamente emulando a Poncio Pilato lavándose las manos. Stimson también dijo que con la ocupación del sur de Alemania por los Estados Unidos, se dejaría que los rusos hagan el trabajo sucio, sin que aparezca como nuestra la paternidad de la idea. Este mismo secretario de guerra estadounidense escribió en su diario, después de discutir el tema del castigo a Hitler, la Gestapo y las SS-Waffen con el general Marshall. Encuentro que hay una atmósfera enrarecida por sentimientos personales contra toda la población alemana, independientemente de la culpabilidad individual de los nazis. El presidente Roosevelt compartía esta visión de Morgenthau y Stimson para la culpabilidad compartida por todo el pueblo alemán y creía que Alemania debía de ser tratada de la forma más despiadada después de la guerra, para que jamás pudiesen volverse a levantar. El plan presentado por Morgenthau fue recibido de manera muy entusiasta en Londres por Lord Chauvel, siniestra figura de origen alemán y asesor de Churchill en asuntos estratégicos, económicos y científicos, encargado de presentarle de manera fácil y en pocas palabras cualquier asunto complicado para que éste fuese fácilmente digerido por el primer ministro. Y así, el Plan Morgenthau fue el plan oficial de la Segunda Conferencia de Quebec en septiembre de 1944, pero cuando al mismo Winston Churchill le presentaron aquel plan en esa misma conferencia, rechazó el acuerdo, tildando el plan de antinatural, anticristiano e innecesario, ignorando el hecho de que se le ofrecía como una forma de potenciar las oportunidades comerciales británicas después de la guerra. Así que Roosevelt utilizó al consejero principal de Winston Churchill, Lord Chauvel, para disuadirlo, y al final llegó a firmar el documento. Finalmente, el plan Morgenthau era el precio que Churchill y Chauvel estaban dispuestos a pagar a cambio de un paquete de concesiones estadounidenses a los británicos sobre las cuales el secretario del Tesoro Morgenthau tenía control y poder de la decisión. Entre esas concesiones se encontraban la aprobación de la ayuda para una segunda fase de la ley de préstamos y arriendos al Imperio Británico después de la guerra, el apoyo en cuestiones militares, incluyendo el control estratégico de la bomba atómica de manera conjunta con los Estados Unidos, acuerdo que fue firmado en Hyde Park el 18 de septiembre de 1944. Y la participación de Gran Bretaña en la Guerra del Pacífico, pretendiendo mantener, después de la guerra, la presencia británica en las colonias del sudeste asiático.
Como ven, Winston Churchill decidió deshacerse de su conciencia por poder y dinero. Así que en resumidas cuentas, el secretario del Tesoro estadounidense pretendía con el Treasury Plan for the Treatment of Germany destruir a Alemania con la venia de Roosevelt y Churchill, quienes dieron el visto bueno a los objetivos del plan, mas no a su todavía aplicación el 15 de septiembre de 1944. Y visto desde otra óptica, este plan pretendía desaparecer al único país europeo capaz de contener las ambiciones soviéticas que comenzaban a gestarse en Moscú para toda Europa occidental. Y como evidencia, desde Moscú, Stalin no cesaba en presionar a Roosevelt para que fuera implacable contra los alemanes. La propuesta de Morgenthau fue sufriendo modificaciones mediante una serie de anotaciones hechas por diferentes funcionarios del círculo íntimo de Roosevelt, pero en vez de convertir este plan en un proyecto saludable para el futuro de Europa, más bien se endurecía con modificaciones alentadas por una venganza que en el fondo respondían más a sentimientos personales de los proponentes que a intereses del Estado. Este plan se convirtió en uno totalmente incoherente y disparatado. Así que el plan Morgenthau, con sus innumerables modificaciones, causó inmediatas reacciones, como la de Anthony Eden, el ministro de Asuntos Exteriores británico y después primer ministro, que desautorizó el lobby montado por Lord Cherwell en Londres y dijo: "This ex-German seems to wish to wash away their ancestry in a bath of hate." O sea, esos ex-alemanes parece que quieren borrar sus raíces ancestrales con un baño de odio. Muchos otros políticos británicos de manera airada demandaron saber si Churchill había realmente firmado aquel infame documento. En Estados Unidos, el plan Morgenthau se filtró a la prensa. Casi de inmediato, el secretario de Estado Cordell Hull manifestó su completo desacuerdo con él. Pero aunque hubo apoyo en algunos sectores, la oposición fue tan fuerte que la campaña presidencial del mismo Roosevelt comenzó a peligrar, obligando al presidente estadounidense a desligarse del plan, sacándolo de la agenda y dejando solo a Morgenthau. Si bien en futuras conferencias intentaría reintroducir algunos puntos de aquel infame plan. Y como ven, los políticos son unos seres despreciables en cualquier país y en cualquier tiempo. Siempre te encontrarás a los políticos haciendo cosas de políticos, o sea, cosas malas. Al enterarse de esto, Henry Morgenthau acudió al apoyo de sus amigos secretarios de gobierno para que lo apoyaran. Llamó a Henry Stimson urgiéndole que hiciera algo pronto, pero el secretario de guerra estaba muy ocupado tratando de sacar ileso a Roosevelt de otros escándalos hechos públicos en plena campaña de reelección. Los demás que lo habían apoyado antes se excusaron de una manera u otra. Y finalmente, esas filtraciones llegaron a oídos de la inteligencia alemana y Goebbels, esbirro de comunicaciones de Hitler y el régimen nazi, le comunicó al pueblo alemán que los aliados, con el plan Morgenthau y la rendición incondicional, pretendían cometer un genocidio contra el pueblo alemán y convertir a su nación en un campo de pastoreo y agricultores artesanales. O como el mismo Goebbels dijo, quieren ver a Alemania convertida en un campo de patatas. Y el resultado fue un recrudecimiento de la resistencia alemana, lo que vino a reforzar en los Estados Unidos la opinión desfavorable a dicho plan. Según estimaron los generales de Estados Unidos, la filtración de aquel plan entre los alemanes equivalió a la incorporación de 10 divisiones germanas que costaron miles de vidas más en ambos bandos, en lugar de poder forzar a los alemanes a una capitulación temprana. Y al mismo tiempo, los otros países aliados como Francia, al enterarse también de este plan y de las negras intenciones de los británicos y estadounidenses, empezaron a ver al plan Morgenthau como una solución estúpida que entregaría un Estado alemán débil a la Unión Soviética, que amenazaba con convertirse en una potencia económica y militar que pondría en peligro a toda Europa occidental. Así que los aliados occidentales lo rechazaron con firmeza, por lo que otro plan fue creado, el Plan Marshall. Por fortuna para la humanidad, el plan de Morgenthau finalmente no se llevó a término y la suerte de los alemanes tras la victoria aliada siguió por otros derroteros muy distintos, aunque el plan Marshall también partió al país en dos, dividiendo familias completas y causando dolor en la población civil alemana que no era responsable de las atrocidades del régimen nazi que los había enviado a la guerra.
Debido a las múltiples enmiendas del documento original, es difícil saber cuál podría haber sido el contenido real del Plan Morgenthau, a excepción de su esencia, que se mantuvo intocable, y los originales con las múltiples modificaciones permanecieron en secreto durante decenas de años, lo que los convierte en archivos de la historia secreta. Y así terminamos este episodio, y si te gustó no dudes en compartirlo con tu familia o amigos. Escúchanos dentro de 2 semanas para el siguiente episodio de los archivos de la historia secreta. Y si quieres contactarnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, nos encontrarás como @crónicasdeguerra y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Escúchanos dentro de 2 semanas para el siguiente episodio de los archivos de la historia secreta. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.